Muy buenos días, queridos juveniles. Estamos muy contentos de poder disfrutar de este hermoso sábado. Y hoy tenemos un buen repaso de la lección. Maestro, ¿cómo ha estado usted? Muy bien, maestra Martita, qué gusto saludarla también. El tema de la lección de esta semana es un tema que muy pocas veces nosotros lo platicamos. ¿De qué trata, querido profesor? Los cristianos y la homosexualidad. La adolescencia es una etapa difícil. Se trata de una etapa de transición en la que la persona pasa de ser un niño a ser un adulto joven. A esta edad se tienen muchas preguntas sobre el sexo y se enfrenta un exceso de información conflictiva y de consejos de parte de los padres, de los amigos, de los medios de comunicación y también de la iglesia. El tema de la orientación sexual es ignorado o poco tratado en nuestro medio. Esto se debe a que es un tema bastante difícil de abordar en la sociedad en que vivimos. ¿Cómo tener una posición correcta que esté acompañada tanto de la verdad de Dios como de su misericordia? Descubramos juntos, por medio de la luz de la palabra de Dios, cuál es la actitud y la forma en que debemos actuar hacia el homosexualismo. Primero, veamos algunos conceptos sobre la orientación sexual que debemos tener claros. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad es la inclinación sexual hacia personas del mismo sexo, es decir, entre hombres o entre mujeres. Al tratar este tema, abarcaremos ambos casos, evitando hablar de gays o de lesbianas. ¿Cómo se adquiere la homosexualidad? El punto de partida es un complejo de inferioridad, la sensación de no pertenecer al mundo de los varones o de las mujeres en su caso. ¿Cómo nace este complejo? ¿Influyen los padres y la familia? ¿Influye el ambiente? Cualquier padre siempre influye en sus hijos, pero cada hijo forma su vida y responde de sus actos. Los homosexuales son responsables de sus decisiones, aunque hayan sufrido influencias. En el caso del padre, para un chico, sentirse apreciado por su padre es esencial para su confianza como hombre y, en el mismo caso, para las mujeres. Un padre distante y alejado es una mala influencia. Por otro lado, una madre sobreprotectora puede hacer que su hijo se sienta menos viril y es también una influencia inconveniente. También la relación con el ambiente, la aceptación de un varón en el grupo de los chicos y de una mujer en el grupo de las chicas es un factor decisivo. Entonces, el proceso de adquirir la homosexualidad puede esquematizarse de la siguiente manera. Un inicio traumante, un ambiente enrarecido, una presión psicológica, originan una inclinación afectiva equivocada. Esa inclinación afectiva no se domina, sino que se deja correr en acciones sexuales desordenadas. Los placeres sexuales obtenidos reafirmarán la inclinación por el deseo de volver a conseguirlos. ¿La homosexualidad es una tendencia sexual como otra cualquiera? Las tendencias no se distinguen por ser tendencias, sino por aquello a lo que se inclinan. Y serán buenas o defectuosas según lo que intenten alcanzar. Por ejemplo, hay una tendencia a la obesidad, al robo, a la música, a la ira, a la serenidad, al engaño, a la infidelidad, al suicidio, a la espiritualidad y muchas más. Unas son buenas y otras conviene dominarlas. Entonces, ¿la homosexualidad es una tendencia buena? Por lo regular, hay dos respuestas posibles. Quienes piensan que el sexo puede usarse de cualquier modo, consideran correctas las prácticas homosexuales. Quienes aceptan que el deseo sexual tiene sus propias normas, consideran como regla más básica que solo debe ser usado en un hombre o en una mujer, y por tanto la homosexualidad es una tendencia que debe corregirse o que debe dominarse. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿la homosexualidad es una enfermedad? También aquí hay dos respuestas posibles. Quienes piensan que el sexo puede usarse de cualquier modo, consideran la homosexualidad como un modo más
y no desean curarse ni lo llaman enfermedad. Quienes ven que la homosexualidad es una tendencia anómala, la comparan con las inclinaciones al robo, al alcohol, al juego, y por lo tanto la consideran un vicio, un defecto o una enfermedad como la ludopatía o el alcoholismo. Si la homosexualidad es una enfermedad, ¿qué tipo de enfermedad es? Este es un fenómeno puramente psicológico y no puede ser cambiado por hormonas. Los factores glandulares u hormonales no son causa de homosexualidad. Los homosexuales tienen cromosomas normales, o sea, tienen una genética sexual normal. La homosexualidad se incluye entre las llamadas neurosis o trastornos, en este caso, sexuales. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la homosexualidad? En primer lugar, debemos recordar que Génesis 1:27 nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Por lo tanto, el homosexualismo surge a raíz de la entrada del pecado a nuestro mundo y es importante notar que, como cualquier otro pecado, proviene de corazones con real necesidad de Dios. Debemos como iglesia tener las puertas abiertas para que personas con este problema se puedan acercar y pedirle a Dios que por medio de su amor y el apoyo que encuentran en la iglesia puedan ser libres de todas las ataduras del pecado y así disfrutar el verdadero amor de un Dios que desea la plenitud en nuestras vidas. La Biblia consistentemente nos dice que la actividad homosexual es pecado, como por ejemplo en Génesis 19, 1 al 13, que habla sobre el comportamiento sexual de los habitantes de Sodoma y Gomorra, motivo por el cual fueron destruidos. También leamos Levíticos 18:22. ¿Qué dice, maestra Martita? No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y finalmente, Romanos 1, 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Este pasaje enseña específicamente que la homosexualidad es el resultado de negar y desobedecer a Dios. La Biblia dice que cuando una persona continúa en pecado e incredulidad, Dios lo entrega aún al pecado más malvado y degradado, a fin de mostrarle lo inútil y desesperado de la vida al hallarse separado de Dios. Dios no crea una persona con deseos homosexuales. Dice la Biblia en Romanos 1 del 24 al 27 que una persona se vuelve un homosexual a causa de la práctica del pecado y definitivamente a causa de su propia elección. Una persona puede haber nacido con una gran susceptibilidad hacia la homosexualidad, al igual que hay gente que ha nacido con una tendencia a la violencia o a otros pecados. Eso no lo disculpa de escoger pecar al ceder a sus deseos pecaminosos. Si una persona nació con una gran susceptibilidad hacia el enojo, la cólera, ¿le da derecho a sucumbir a aquellos deseos? Ahora que sabemos de la magnitud de esta orientación y práctica sexual, ¿es posible prevenir la homosexualidad, maestro? La homosexualidad se puede prevenir teniendo en cuenta el modo en que se adquiere. Entonces, ayuda a prevenir lo siguiente. Que los padres procuren ser normales y que se interesen por sus hijos del modo habitual, sin excesos, sin ausencias. Que traten a sus hijos como varones y a las hijas como mujeres. Entrenar a hijos e hijas a llevar una vida sacrificada sin sentirse víctimas.
No transigir con quejas ni mimos excesivos. Una educación sexual correcta, no permisiva. También en la escuela y las amistades es importante rechazar las burlas sobre la hombría de los chicos y evitar aislamientos de algunos. Animar a una vida de trabajo y de servicio a los demás. Alimentar la vida espiritual, que prestará buenos apoyos para cualquier situación. Nos preguntamos ahora, ¿es posible curarse? Sí, es posible curarse. Y de hecho hay bastantes personas que lo han logrado. La curación exige un proceso lento que por lo regular dura varios años. Debemos decir que el tratamiento de estos trastornos debe ser realizado por un profesional con experiencia y con mucha oración. No está en tus manos ayudar a un amigo o a una amiga a tratar esta tendencia. Lo que sí puedes hacer es compartir las buenas noticias que le dará ánimo y esperanza. Leamos 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estas sí son buenas noticias, maestra Martita. Así es. De acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está disponible tanto para un homosexual como para un adúltero, un adorador de ídolos, un asesino, un ladrón, etc. Dios promete dar a todos aquellos que crean y acepten a Jesucristo como su Salvador la fuerza para la victoria sobre el pecado, incluyendo la homosexualidad. Les invitamos, queridos juveniles, a que puedan profundizar el tema conversando con sus padres y buscando nuevas evidencias en la Biblia sobre la esperanza gloriosa de transformación de nuestras vidas en una vida de triunfo sobre el pecado. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós. Adiós.